Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muchachos. Volvemos después de mucho tiempo a un podcast de Entre Libros y Escritos. Como saben, yo soy la Tami y tengo una nueva invitada de un especial que íbamos a haber hecho en abril. ¿Verdad, Valentina? Por supuesto, pero bueno. Por algo estamos ahora. No, estoy muy atrasada, chicos, pero la vida laboral me jugó chueco en un momentito, pero ya estamos como volviendo al ritmo. Y aquí tenemos a nuestra invitada, Valentina. Valentina, por favor, preséntate. Bueno, yo soy, en el mundo literario soy Silencia, ese es como el nombre que más me gusta, y hago reseñas en Bookstagram, soy Silenciame, y también ahora empecé, que es mi chiste, es un canal de YouTube que se llama El Mundo de Silencio. Sí, que yo también lo sigo, así que chicos, si les gusta el YouTube, métanse también a los videos de Silencia. Es bacán el contenido que hace. Y también tengo entendido que tienes como un grupo de arte, Ucronias. Sí, es un colectivo artístico que hacemos, bueno, que nos queremos hacer temas como de novelas fotográficas. Y la gracia es que estamos enfocados en fomento lector, pero también en poner en valor el patrimonio arquitectónico de Chile. Sí, es súper bacán lo que hace. O sea, yo he visto mucho de sus trabajos y trabaja mucho el tema del patrimonio, el tema de la fantasía, y tiene una propuesta muy bonita de fotografías, chicos. Así que si están interesados en esto, sigan a Ucronía y obviamente sigan a Valentina en Silénciame, así se llama su Instagram. Y obviamente yo voy a poner todos los datos de la Valentina en nuestras redes sociales. Recuerden, en mi Instagram, _ Tami, en el post del podcast, en YouTube y por supuesto en Spotify, donde nos pueden seguir y escuchar al resto de gente maravillosa de la comunidad Bookstagram, donde tenemos una conversación. Valentina, nosotros nos íbamos a poner de acuerdo porque queríamos hacer esto el 23 de abril, el día del libro, pero por temas de la vida yo empecé a trabajar el 19 de abril, entonces no tuve tiempo de nada. Queríamos hacer un especial de por qué se celebra el 23 de abril, el Día del Libro, en todo lo que es el mundo occidental. Y esto es una conversación que tuvimos con la Alice en el especial de Ferias del Libro y lo concretamos ahora, que es sobre El Quijote. Sí, yo escuché el podcast también que tuvieron con la Alice y claro, la idea es que el 23 como que celebramos, conmemoramos el nacimiento y muerte de tres personajes principales que en realidad tampoco están tan específicos en las fechas, sino que más o menos se calcula que es Shakespeare, el Inca Garcilaso y Cervantes. Así es. Nosotros nos vamos a guiar mucho en la novela de Cervantes, que es El Quijote, porque dejemos claro, y también lo hemos comentado en otros podcasts, no es como la primera gran novela moderna, pero sí es la más conocida y la que generó las bases en el mundo occidental, porque la más antigua se conoce como la historia o la novela de Genji, que se hizo en Japón, y también lo habíamos hablado en otros podcasts, pero nos vamos a centrar como ¿qué es lo que existía antes del Quijote? ¿Quién es Cervantes? ¿Y por qué es importante, aunque sea, saber que existe el Quijote? Porque es un libro largo, es gigante. Sí, bueno, es que son dos libros también. Hay que considerar que ahora diríamos que es una saga o una duología, porque en el fondo la primera parte y la segunda parte fueron escritas en momentos muy distintos y son muy distintas las dos. No, o sea, es el mismo autor, pero son muy diferentes. Son muy distintas. Eso no lo sabía, porque obviamente como cualquier mortal o que ve el Quijote, tengo en pocas palabras un pisapapel gigante. Tengo mi edición de aniversario desarrollada por la RAE. Tengo ese y el de 100 años de soledad. Son los grandes libros y los tengo ahí porque también me da mucho miedo leerlos, porque les tengo mucho respeto y el papel es papel de Biblia. Sí, es que también va a depender mucho el tema de la edición. Yo la que recomiendo mucho, o sea, la edición de la RAE es bacán, pero tiene muchos pies de página y eso es muy intimidante. Uh-huh. Realmente de las personas que si veo el pie de página tengo que ir a leerlo, yo no puedo como saltármelo. En cambio hay una edición que es de la editorial universitaria que tiene los pies de página justos, pero justos. Como que más o menos te explica conceptos que son muy antiguos, que ya no utilizamos, pero tiene los pies de página justos y eso te hace leer más rápido.
Sí. Porque de verdad intimidan los Es súper intimidante, especialmente si tienes una novela que está revisada por la RAE. O sea, un niño de tercero medio, cuarto medio, que es cuando empiezan a leer un poquito el Quijote, no les recomiendo la edición que yo tengo. Yo tengo una edición de coleccionista. Búsquense una edición más chiquitita o directamente la que diga el profesor, porque por algo hay tantas ediciones. Sí. Bueno, y la gracia de la universitaria es que además la que al menos yo tengo acceso, porque no es mía, pero tengo acceso, tiene 2 tomos, entonces te queda claro que es la primera parte y la segunda parte, ya entiendes que no es como un libro que lees de golpe necesariamente. Sí. Yo el único libro que tenía así, que es como un clásico de la literatura en habla hispana, era El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes, cuando uno lo lee, solamente lee hasta la parte de sus maestros. Esa es la parte que se nos enseña en el colegio, pero la historia sigue. Yo tenía el libro completo, porque mi mamá es profesora normalista de pedagogía en literatura, entonces hizo cursos especializados de todos los maestros de literatura, tenía libros especiales del Quijote, tenía una de las primerísimas ediciones del Quijote, la perdió, todavía le duele eso. No, es que ya me pega un tiro. No, ella le encanta el Quijote, onda. Ella, cuando joven, todas las veces, porque también hay muchas versiones del Quijote, y una de las más conocidas es El Hombre de la Mancha, que es la obra de teatro, que es el musical. Onda, ella rayaba con ese musical. Rayaba. Oye, yo no he visto el musical. Hay muchas versiones. Hay una no me acuerdo el nombre del actor, que es un actor argentino que encarna súper bien al Quijote. Pero la obra es súper linda, es súper linda. Es que yo creo que la gracia también de los que hacen como se inspiran en el Quijote y toman parte es que el Quijote es tan amplio que de verdad pueden encontrar de todo, que al final nosotros nos quedamos quizás con las escenas más conocidas, pero hay otras que son preciosas. Y la invitación, al menos que yo les hago, es que no le tengan miedo al Quijote, porque al final fue un libro escrito para entretener. Esa era su finalidad. Eso es verdad. Empecemos por lo básico. ¿Quién escribió el Quijote? Fue Miguel de Cervantes Saavedra, y nadie sabe como por qué, porque él era un hidalgo, pobre, pero le gustaba mucho leer. Dicen que se leía todo, así como todo lo que encontraba, porque también tenemos que pensar que en esa época el acceso a los libros no era lo mismo que nosotros. No, para nada. Era muy caro. Todavía creo que la imprenta estaba como recién trabajada, entonces era muy complicado también tener un libro. Era más barato que hace 100 años de cuando estaba Cervantes, pero tampoco era algo tan accesible. Exactamente. Pero hay algunos datos curiosos de Cervantes. Cuando Cervantes iba al colegio, él tuvo de profesor de supongo que de castellano, no sé cómo le dirían en la época, a una de las personas como más influyentes en la lengua española, como fue un gramático súper importante. Y él escribió algo, como un cuento, andaba para el colegio, y ese profesor lo destacó. Entonces como que él tenía interés y facilidad, pero tampoco era como que te lo esperaras, porque era pobre, si al final es eso, no tenía las condiciones que tenían otras personas que escribían con toda la facilidad de poder dedicarse a escribir. Y además él tenía otro tema, que también se ve mucho en el Quijote, que a él como que le encantaba el tema de las armas. Él fue a la guerra y quedó manco, entonces uno de los nombres que le dicen es el Manco de Lepanto. Que es de donde viene, y creo que estuvo hasta preso después de la guerra. Ahí escribió el Quijote. Ahí estaba aburrido y se puso a escribir. Me parece que sí. Sí. Y también era contemporáneo de otro grande de las letras hispanas, que era Lope de Vega. Con quien también hay Cagüín. Sí. Cervantes lo admiraba, pero Cervantes admiraba a Lope, pero Lope al principio como que no dio un peso por Cervantes. Entonces Cervantes quería que le escribiera el prólogo y Lope no quiso. Y Cervantes le agarró, o sea, como que siempre hubo una enemistad, pero paría. Sí. Hay una escena de una de mis series favoritas de la vida que se llama El Ministerio del Tiempo, que estuvo en Netflix, que
¿de qué trata la historia del Ministerio del Tiempo? Es un ministerio secreto en España que protege la historia de España. Y hay 2 veces que tienen que ver a Cervantes y a Lope de Vega. La primera es de Lope de Vega, que tenía que tomar un barco para que fuera a la guerra, porque ese barco es el único que se salva y no mueren por los irlandeses, y él no se estaba tomando el barco, se iba a ir a otro que iban a masacrar a la gente. Y con Cervantes era porque no iba a escribir el Quijote y se iba a suicidar. Entonces tienen que ver la posibilidad de hacer el Quijote. Y en la otra, que es mi momento favorito de toda la historia del Ministerio del Tiempo, es cuando se agarran a combos casi Lope de Vega y Cervantes, porque en ese momento vino una agrupación de ingleses para presentarse, y entre ellos estaba Shakespeare. Y era muy, porque tendrías a los 3. En la tercera, que es cuando están los reyes, porque hay un momento en que Cervantes tenía que hacer como el informe de las reyes, del encuentro entre los reyes de España y los reyes de Inglaterra, porque no se estaba generando esto, y estaba Lope de Vega, estaba Cervantes y estaba de invitado Shakespeare. Y el momento en que Cervantes le entrega Cervantes sí le entrega una obra del Quijote a Shakespeare, y dice, oye, tienes que leerla. Ok, no sé hablar inglés, o sea, no sé hablar español. Ay, no me acuerdo de Esa es la mejor parte. No, mi memoria de pollo, pero sí, a mí me gustó mucho cuando aparecían en el Ministerio del Tiempo. Sentía, bueno, y mostraban esa como rivalidad, porque al final, si uno lo piensa, Lope no pescó a Cervantes, y después Cervantes se convirtió en un éxito. Entonces, como que de alguna manera López lo desprecia, y desprecia a alguien que en su misma época, que eso también era raro, es valorado. Y por eso las 2 novelas son tan distintas, porque una la escribe en una total necesidad, la vende por un nada, o sea, como que también ahí hay como un tema de que, pucha, la primera no le sacó plata porque no sabía que iba a ser un éxito. Obvio, po. Lamentablemente. Y cuando escribe la segunda, ya ahí tiene un poco de más soltura para escribir, porque la gente quiere leer la segunda parte. Entonces él tiene más tiempo de escribirla, la puede escribir como con más comodidad y está mucho más pensada. Y también hay otra curiosidad, que no sé si esta la sabías, probablemente sí, pero que hubo un personaje, una persona en realidad, que aprovechándose de la fama del Quijote, él escribió la segunda parte. Sí, me sé eso. Es más, quiero dejar claro, porque en el capítulo de los fanfic que hicimos, hablábamos que los fanfic, como los conocemos, empezaron con la ciencia ficción de Star Trek. Es mentira, empieza con el Quijote y la Celestina, porque a la gente le gustó tanto las versiones que gente que nunca había tomado un lápiz en su vida dijeron, voy a escribir la segunda parte de El Quijote, y la monetizó. O sea, cuando nosotros vemos actualmente los retelling de Orgullo y Prejuicio, de Drácula, de Anna Guidani, que va a salir una que la quiero leer, o las historias de BTS que son monetizadas por editoriales, eso no es nuevo, muchachos. Eso empezó en el 1500 con el Quijote, por lo menos en el mundo occidental hispano que nosotros conocemos, y con la Celestina. O sea, no es algo nuevo que se le haya ocurrido a las editoriales. Esto ya estaba por una necesidad de que la gente quiere seguir leyendo, porque la historia, aunque no lo crean, era muy distinta a lo que antes se leía del Quijote. Y es súper importante saber qué es lo que había antes del Quijote. Sí, yo lo que, bueno, no sé si esto te lo había comentado, pero un tema es que hay que entender que España es un reducto, es una isla. Entonces lo que pasaba en España no necesariamente pasaba en el resto de Europa, y efectivamente cuando él hace el Quijote, en España todavía se escribían y se leían novelas de caballería. En cambio, no sé, en Francia, en Italia, como que eso ya era como literatura, como que ya pasó, como del vulgo, como que ya había pasado su momento. De hecho, muchas de las novelas así como más famosas son como en Francia, son del siglo XII, si no me equivoco. Y en España se seguía leyendo, se seguía escribiendo, entonces por eso se dice que es una isla y que ellos tenían como otra historia. Y además, en general, a la gente le gustaban mucho las novelas de caballería. Entonces, en ese sentido, claro, cuando él escribe, que algunos lo ven como crítica a las novelas de caballería, yo ahí tengo mis peros, no estoy tan segura de que solo sea eso. En España estaba muy de moda esa literatura y se seguía escribiendo. Sí, al final da como la sensación de un humor negro con la caballería. Yo creo que lo podríamos
no es lo mismo, pero por ejemplo las películas que son como Scary Movie o las películas que se ríen de las películas, es eso al final el Quijote, para que entendamos. Onda, estas películas que se ríen de los, por ejemplo, Hangover Games, que mezcla Hunger Games, las películas de Hangover, que se ríe de ellas, las películas épicas que se ríen de Harry Potter, del Señor de los Anillos, es como lo mismo. Al final era en forma de reírse, pero con los lenguajes y con los medios que se tenían en esa época. Sí, o sea, yo creo que para la gente que lo leía en esa época era muy fácil de leer, porque él no lo escribió para que no se entendiera, lo escribió en general para todas las personas. Entonces, no era un libro como ahora lo vemos, como que es como un libro súper academicista, no, como que en esa época no era así. Entonces, yo también pensaba eso, que a veces, por temor al libro, no nos atrevemos a leer el Quijote, pero la verdad es que uno tiene que tratar de vencer ese temor y quizás ese como traba inicial para descubrir cosas muy entretenidas. O sea, uno de los capítulos que es súper conocido es que hay una competencia de rebuznos que en el fondo es imitar cómo rebuzna un burro, me parece. Uh-huh. Y la cosa es que eso, ¿qué tiene de academicista? Él hacía esas cosas para reírse, o sea, como que Sancho en un momento se tira un peo y como que huele y no a rosas, ¿cachai? Como que son cosas súper... El primero, sobre todo, es bien escatológico en muchas cosas, como que la cosa era para reírse. Pero claro, si quizás quisieran partir, al menos yo no sé qué te hicieron leer a ti en el colegio del Quijote. Mira, yo no me leí todo el libro, pero sí tuve un profesor que dentro de las comprensiones, o más bien los planes que tenía de enseñanza, nos hizo leer parte del Quijote, nos hizo leer la primera parte, cuando presentamos al Quijote y nos explican cómo es su físico, y él nos explica, porque obviamente estaba en el español de Cervantes, que no es el mismo español que todos hablamos. Nos explica un poquito por qué es tan importante la descripción de su físico, por qué es importante que esté leyendo esto y se vuelva un poquito maniático, y nos da como 2 o 3 de sus historias que no es la del molino, sino es que, por ejemplo, cuando quiere salvar a un niño que le pegaran y al final el patrón lo mata, cuando va a buscar a Sancho, cuando vuelve con Sancho y descubren que Sancho tenía una hija que nunca existió, o sea, se nota en pocas palabras que la señora hizo el hijo con otra persona casi, y que la última parte que es un poco más como, ya me aburrí de las caballerías, me voy a meter ahora al pastoreo, y como que diciendo la segunda parte, ahora que están de moda las otras novelas, me voy a reír de las otras novelas, como esa era la descripción. Ya te hicieron leer como capítulos saltaditos. Sí, ya. saltaditos, y nos explicaban un poco el concepto. También, por ejemplo, cuando lo invisten de caballero en son de broma y él se lo cree en sus alucinaciones. Claro, sí, igual no se muere el chiquillo, por si acaso, para que no... Dale. Pues sí, pero... es que hay un momento y cuando le hicieron leer, onda, como que lo mató porque le dio el pedazo de golpe. Sí, es que, claro, ahí te hicieron... No se muere. No se muere, vive. Pero en el fondo queda como, te dicen que queda como en carne viva. En carne viva. Sí. Ya, a mí me hicieron leer en el colegio, por eso te preguntaba para saber, me hicieron leer parte de la segunda parte. Yo me equivoqué y leí la primera. Y después leí la segunda. Pero, ¿por qué le quiero decir esto? Porque la segunda parte está escrita de una manera que para nosotros es más fácil de leer. Porque la primera parte, por ejemplo, son como muchas historias juntas, es como que contaba historias. Dentro de la novela hay otra novela cortita que se llama La novela del curioso impertinente, es buena, léanla. Tiene una... ¿cómo se dice esto que te deja un cuento? ¿Las ganas de seguir? O sea, no, como la enseñanza que te deja. Una moraleja. Sí, tiene una moraleja muy buena, sobre todo para las parejas, es muy bueno que lo lean. Pero si tú, me acuerdo porque eso lo hacíamos en la universidad, si tú estabas leyendo muy rápido el Quijote, porque en la universidad ellos tenían, me acuerdo que los alumnos tenían como un mes para leérselo, un mes y medio, no era mucho, nosotros le decíamos que si se saltaban la novela del curioso impertinente, no pasaba nada, porque esa novela estaba llena del libro. Entonces pasa eso mucho, que cuenta como muchas historias, como historias dentro de la historia,
entonces es más difícil como enganchar. En cambio, la segunda parte se nota que la novela está mucho más pensada. Entonces estamos acostumbrados a una estructura que de principio a fin cuenta una historia. En cambio, la primera parte, de hecho, eso estaba pensando cuando la releí ahora, no es tan larga la historia del Quijote. Como que hay una parte en que el Quijote, bueno, al Quijote lo muelen cada un minuto, y hay una parte en que ya está tan molido que se queda dormido, se acuesta y pasa toda una historia que él nunca ve. Y son hartas páginas, no sé, son muchas, 150 páginas de la obra que yo tengo que tiene 60. Entonces, tú decís, oye, aquí como que Cervantes lo que estaba haciendo era poner muchas cosas que a él le gustaban, pero no tenía mucho hilo, como la segunda parte que está súper bien hilada. Y es lo que tú me decías que tiene que ver porque pasaba el tiempo entreteniéndose escribiendo la novela, porque por eso estaba tan concentrado en pequeñas historias del Quijote, a diferencia de la segunda parte, en que es una historia en que él ya tenía más tiempo y estaba con la idea más construida. Sí, en cambio en la primera, y de hecho en la primera como que él incluye sonetos, es como que le pone todo lo que quiere, así como ya, quiero escribir esto, ya se lo pone, yo creo que así era, aún no sabemos, porque Cervantes no nos dejó eso, pero te da esa impresión que está mucho más desestructurado. En cambio la segunda parte no, se lee. O sea, yo empecé ahora la segunda parte y la estoy avanzando súper rápido, porque en verdad es muy distinta a la primera. Uh-huh. Hablemos ahora un poquito más sobre por qué es tan... A ver, hablamos un poquito de lo que existía antes en España. ¿Cuáles son las grandes diferencias y qué es lo que generó al final el Quijote después de su lanzamiento? Además de que igual creo que fue un poquito criticado por la gente especializada de las letras, ¿o no? En su momento. Me pillaste completamente, pero lo que sí recibió hartas críticas porque, bueno, en esto como Juego de Tronos, Martin se demora caleta en escribir para que la cuestión quede perfecta. En cambio, él la escribió a la rápida. Entonces, hay muchas como incoherencias. Por ejemplo, en una parte, Sancho va en el rucio y de pronto se roban el rucio y después aparece. Entonces es como, pero se lo robaron, y de pronto Sancho está en el rucio, pero ¿cómo está en el rucio si se lo robaron? Entonces lo que hace en la segunda parte de Cervantes es que responde todas esas críticas. Eso también eso es bien interesante porque él dialoga mucho como con sus lectores. Porque en el fondo, yo me imagino, porque ahora uno manda un mensaje en Instagram, en mail, vimos esta cosa de que así de rápido te cambian una portada de un libro que no les gustó, ¿sí? Pero en esa época haberle mandado eso debe haber sido igual un trabajo. Sí, ha sido un gran trabajo. Así, ya, esto está mal, incoherente, esto está mal, incoherente. Debe haber sido la media pega de sus lectores. Entonces, la segunda parte, aparte que le responde a Tordesillas súper pesado, es muy chistoso, le responde súper pesado, le responde a sus lectores, a su no le responde pesado, y como que va explicando un poco lo que pasó. Y la gracia también de la segunda parte es que él mete personajes como... O sea, y eso también, aquí... siento que, por eso digo que yo pienso que el Quijote no es exactamente está loco, porque en todo lo demás que no sea la caballería es súper cuerdo, y eso se ve en la segunda parte mucho. En la primera lo mencionan, pero en la segunda parte se ve mucho, y en el fondo si uno ve, los malos de la segunda parte son los aristócratas, son la gente con plata, lo tratan mal, lo engañan, pero él es súper justo, súper correcto. Yo, de verdad, a mí es como, claro, es una novela que da risa, pero yo quiero mucho al Quijote. Y yo digo, el loco, perdón. El Quijote era súper correcto, era súper bueno, era súper justo, defendía mucho a las mujeres, pero no solamente de defender a las mujeres por menesterosas, así como porque lo necesitaran, sino porque hay una parte que él defiende a una mujer que tuvo la culpa de todo, todos los hombres la culpa de todo lo que pasa, así es como una pérfida, y ella lo único que quería era vivir tranquila y libre. Y vivir tranquila y libre significaba no atarse a un hombre, no tener un marido, porque eso en esa época te atrapaba. Y todos la tratan mal y el Quijote la defiende, y la defiende con un discurso también súper coherente. Entonces, yo decía, oye, ¿estaba loco o estaba cuerdo? Entonces yo también por eso digo así como lo invito como a leerla diciendo cuestionémonos si está tan loco. O sea, sí, con la caballería se le escapan las cabras para el monte, pero
pero con lo demás es súper idealista, súper, no sé, yo lo habría querido conocer. Ahora, sería bueno que empezamos a hablar un poquito del libro, de la primera y segunda parte, pero para entenderlo. ¿De qué trata El Quijote como libro? Así como la línea central es que hay un hombre que se llama Alonso de Quijano, si no me equivoco, y de leer tantas novelas de caballería, dice que se le seca el seso. Y básicamente el tema de Don Quijote es que él quiere revivir la caballería andante. Y eso también yo lo veo súper idealista, porque lo que él quiere revivir es esto de que los caballeros salgan a defender a las personas y a hacer justicia. Entonces, es súper romántica la idea. Y el problema del Quijote es que el mundo ya no tiene caballero andante, ya el mundo no funciona así. Y el otro problema que no es menor es que él es un hidalgo también, es un hidalgo pobre, no cumple tampoco con el estándar de edad, porque eran todos jóvenes, guapísimos y todo, y el Quijote no es ni joven, no es guapo, no cumple nada. Entonces, claro, él llega al mundo y el mundo no está preparado para él, pero él intenta adaptar el mundo como que él ve el mundo a través de las novelas de caballería. Entonces, por eso en el fondo se pasa confundiendo, porque él a cada rato quiere vivir historias de aventura. Pero en la segunda parte, y esa es la gracia, en la segunda parte, las historias que vive de alguna forma son reales, porque le hacen creer eso, pero él no puede saber. Entonces, él vive la caballería. En la segunda parte, él es un caballero andante. Yo me acuerdo que eso nos decía mucho mi profe, así como en la segunda parte, él va donde los duques lo reciben como caballero andante. Él ahí como que de alguna forma sí se construyó como caballero andante. Y también vivió aventuras, por ejemplo, una de las aventuras, no sé si esta es tan conocida, pero es la aventura de los leones. Él entra a una jaula con un león. Ahora, lo que pasa que obviamente el giro de Cervantes es que lo que pasa es gracioso, pero él entra a una jaula con un león y no se muere. Entonces, él sí vivió la aventura. Es como, claro, es cierto que hay unas cosas que son, sobre todo en la primera parte, como que no pega ni junta, nada, todo lo inventa en su cabecita, pero la segunda parte es distinto. La segunda parte él vive aventuras, y hay aventuras que en el fondo le montan, pero él como tal las vive. O sea, la segunda parte es súper distinta. Podríamos decir, si el Quijote viviera en nuestra época, sería un caballero de tal vez 50 o 60 años que se hace fanático de los cómics, le gustan las películas de los superhéroes y se cree superhéroe, y dice, para salvar el mundo ve tanta delincuencia, él se hace superhéroe y nadie le cree. Y tiene la idea de que el mundo tiene que volver a ser justo porque tenemos que protegerlo. Es como esa sensación que me da. Sí. ¿No hay una película como así chilena? De un tipo que se vestía así como... sí, se llamaba Miroshman. Que él es un guardia de seguridad que lo hace el Marco Sarver. Sí. Y que claro, es como la idea, pues como que en el fondo él quiere ser un héroe porque él tiene un ideal. Y en este caso, el Quijote también tiene un ideal, que es devolver la justicia al mundo. Entonces, como la idea es linda, pero de verdad es como, de hecho, eso siempre lo destacan, que es como ya, hablemos de política. Él habla y dicen, oye, pero está súper cuerdo. Hablemos de algún, no sé, de alguna filosofía. Ya, él habla y ya. Alguien le dice, yo creo que la Amadís de Gaula, un personaje medieval, caballero, no existió. Y ahí se le escapan las cabras por el monte. Así como que no existió, todos los caballeros existieron los gigantes. De hecho dice que los gigantes existieron porque aparecen también en la Biblia, y la Biblia no miente. Como que le saca argumentos como... No, es que todos los caballeros andan, como que todo existió. Sí, ahí es donde se le escapan, así como diríamos en Chile, las cabras para el monte. Porque... Un fanático geek, podríamos decirle. Porque sí, si era muy fanático, es época... como, no sé, un fanático, no sé, rayo con Harry Potter y me creo mago, o me creo Star Wars, me creo Jedi. Y estoy tratando yo creo que en esta época está más normalizado. Está normalizado, pero en esa época ya era... mucho, porque también, como tú decías, ya no se necesitan los caballeros, no está este tema de ser caballeroso en el punto de vista que ve el Quijote, y el mundo como que lo desprecia.
porque él tiene unos ideales muy bonitos, pero son ideales que la gente no los ve como cuerdos. No sé, como tal vez el tema, no sé, temas actuales como, no sé, el aborto libre, lo más probable, no, ¿cómo se te ocurre en esa época? Lo más probable es que le haya sido algo así. Se hubiera leído mucho sobre favor de aborto, hubiera hecho algo así. Sí, además, sí, la cosa es eso, es como que él se cegó con la caballería andante y por eso adaptaba como lo que veía un poco, pero eso no es tan raro. Por ejemplo, cuando se vino, se llegó a América, como no entendían nada de lo que veían, hacían lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Que vieron manatíes y pensaron que eran sirenas, pues, pero que eran sirenas feas. O sea, así como toda la vida me vendieron que las sirenas eran así bellas, pero estas sirenas como que tienen así los medios bigotes, están como medias gordas, pero son sirenas. Entonces, como que, claro, él adapta también un poco lo que su manera de ver el mundo la adapta. Pues entonces, obvio que los molinos son gigantes. Y no sé, en general, lo que me acuerdo de eso también que nos decía mi profe, que yo la adoro, que también hay que pensar que las cosas eran súper distintas a como son ahora. Entonces decía, los molinos no eran tan antiguos, entonces también era algo extraño ver cosas como la tecnología, no es como ahora, que es súper socializada. Entonces, él como que, claro, veía cualquier cosa y la adaptaba y claro, y era súper, eso sí, era súper metiche. Es como que veía algo, ¿y ustedes quiénes son? Ya. ¿Y qué están haciendo? Y ahí lo empezaba a adaptar, así como a su mentalidad. A su mentalidad. De hecho, un capítulo conocido también eso, que él va y hay unos tipos que están presos, que se los van a llevar a las galeras, y que obviamente el rey como que dictamina que están presos, que por eso tienen que ir a pagar a las galeras, y como que él pregunta, y obviamente los presos le dicen que van contra de su voluntad, obvio, pues si no quieren, pero ellos cometieron un crimen, entonces, no, es que si van contra su voluntad yo los tengo que salvar. Pero en fondo son criminales, era como... Amigo, date cuenta. Sí, amigo, date cuenta que es... Sí. Sí, no Y todo... Sancho muchas veces le dice, amigo, date cuenta y no lo pescan. Sí. Hablemos de Sancho, porque también es un personaje sumamente importante dentro de la mitología del Quijote y bueno, no existe el Quijote sin Sancho, es como mi sensación, como su conciencia al final. Sí, y es su contraparte, porque el Quijote es un hombre súper, es muy culturalmente elevado, habla súper como que nos presenta esa parte del mundo. Y Sancho lo define siempre como un hombre simple, es bueno para comer, y eso es un hombre sencillo, y que una de las cosas que a mí me encanta de Sancho es que él, como sobre todo en la primera parte, porque después va creciendo, habla todo con dichos, pero los mezcla, y como que los dichos los cambia todo, y como que un dicho tras otro, un dicho tras otro para responderle al Quijote. Entonces, claro, es como Sancho acepta ir, porque el Quijote le promete una ínsula, ni siquiera sabe que es una ínsula, pero él va. Es verdad que le compra el cuento, pero es extraño, porque así como le compra el cuento, también se lo engrupe. Entonces, por ejemplo, el Quijote le pide que vaya a ver a Dulcinea, y él dice, ya, voy a ver a Dulcinea. Pero él no sabe cómo es Dulcinea, nunca ha visto a Dulcinea. Entonces, él le inventa que va a verla. Después le inventa que está después el Quijote dice, ya, vamos a ver a Dulcinea. Y él dice, pero si yo no veo a Dulcinea, yo inventé que había Dulcinea, pero yo no le puedo decir que inventé que había Dulcinea. Entonces, inventa que está encantada. Entonces, él no la puede ver como Dulcinea, sino que como una labradora. Entonces, como que le engaña al Quijote, le engaña muchas veces al Quijote. Entonces, como que le cree, pero también lo engaña. Es un personaje súper interesante. Y es súper simple. Entonces le da mucho el contrapunto para las cosas graciosas, porque finalmente él es como el personaje gracioso que es el contrapunto del Quijote. Si no, sería chistoso que él estuviera solo todo el rato. Otro personaje importante es la que se conoce como Dulcinea, o también conocida como Aldonza, que tiene un nacimiento bien especial en la cabeza del Quijote, creo que en los primeros capítulos. Sí, y es interesante porque es un personaje que no está. Es un ideal al final.
Aldonza no aparece nunca en el Quijote, nunca. Eso es súper interesante porque a veces cuando uno ve cosas como en el cine, adaptaciones al cine, según ello aparece Aldonza. Aldonza no aparece en ninguna parte del libro. Como que solo sabemos que puede ser que sea ella porque a él le gustaba y la anduvo cortejando, pero Dulcinea finalmente es una invención en su cabeza. Entonces, es el motor de su búsqueda, porque todo caballero tiene que tener una dama a la cual le cumple, o casi es como ese concepto, le hace promesas o pelea por ella. Sí, es que él dice, no hay caballero andante que no esté enamorado, como que un caballero andante tiene que estar enamorado de alguien. Entonces, también se va a pelear por eso, porque nadie le puede decir que Dulcinea es o sea, si alguien le dice que Dulcinea no es la más hermosa, porque en una parte él dice, le dice así como a un personaje, ya, di que Dulcinea es la más hermosa. Y le dice, es que yo no te puedo afirmar eso porque nunca he visto a Dulcinea. ¿No tendrá una foto? Y le dijo, no, es que tienes que afirmarlo sin verla, porque si lo afirmas viéndola es como trampa, porque ya sabes que es hermosa, tienes que jurarlo antes. Y en el fondo es porque él no tiene cómo mostrar a Dulcinea. Pues entonces se agarra a combos con un montón de gente, o a espadazos con un montón de gente, porque no reconoce que Dulcinea es la mujer más hermosa del mundo. Qué gana de tener un hombre así que te diga, no, no es solo verla, es hermosa. Claro, sí. Es que si ya la ves, es como que no puedes dudar de que es hermosa. Pues entonces la idea es que antes de eso tú sabes que es hermosa. Al final Aldonza sí existe, pero no existe Dulcinea, que es como una diferencia, ¿o no? Claro, Aldonza existe como personaje porque se supone que él estaba enamorado de ella, pero Dulcinea no existe en el sentido de que él se basa en ese personaje, pero Sancho nunca ve a Aldonza. O sea, si Sancho lo hubiera conocido, lo hubiera visto, pero él no va a verla a él. Entonces, en el fondo, es como el punto de partida para que su imaginación vuele, pero eso también, ahí hay un montón de cositas que en realidad como que han sido más famosas por las imágenes o por las películas, pero que no están en el libro, y por eso te digo, o sea, en el libro hay de todo. O sea, yo siempre invito a leer la parte de la pastora Marcela, que de hecho, no sé si sabes, pero hay un local que se llama Quijote, y que está acá en Santiago, pero es de Concepción. ¿Ya? Y cuando tú vas a Concepción, que es obvio que yo tenía que ir, cuando fui a Concepción, está como en una galería, y en la galería, en la parte de arriba, están pintadas escenas del Quijote. ¡Guau! Hermosas. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención es que las imágenes que están no son las típicas. Entonces estaba la imagen de la pastora Marcela, que es, ahora diríamos que es feminista. Yo diría que Cervantes, si fuera algo, siempre defiende a las mujeres. Se dice que, bueno, Cervantes tenía pura hermana, entonces como que él tiene una relación con las mujeres que no es tan común a su época. O sea, por ejemplo, con la pastora Marcela es una historia de libertad de la mujer. ¿Sabes? Qué bacán. Ay, me imagino. encanta. ¿Eso está en la primera o segunda parte del libro? Primera parte. Primera parte, acá. Es más, hay un cuaderno, encontré una página web, cuando me dijiste busca Pastora Marcela, que se llama Cuadernos Manchegos. Y habla aquí, personajes del Quijote, la Pastora Marcela, y te explica toda la situación de la Pastora Marcela. Esa historia es súper buena. De hecho, los hombres son bien criticados en la historia porque, por ejemplo, hay una parte que está solapada, pero da a entender que hubo una violación y fue un loco con plata, entonces finalmente es súper mal visto, porque parece, esto yo recuerdo haberlo escuchado, pero como que en España el tema de la honra de la mujer, en el fondo si la mujer no tiene como títulos ni nada, la honra es como lo único que una mujer tiene. El honor en la concha, como diría otro podcast. Sí. Terrible. Entonces sí, eso pasa en la obra y el Quijote siempre va a estar del lado de las mujeres. Y el libro en general, aunque no sea explícito, es como que pone ese tema, está bien presente en la obra. Mira, no sabía que Quijote era el único hermano de 5 hermanas, entonces la situación que él vivió como también pobre, bien complicado. ¿Cuántas cosas habrá visto de parte de las hermanas que él decía, esto no está bien? Sí, ¿no? Se dice que él quería a sus hermanas, entonces para él debe haber sido súper difícil ver la situación súper precaria de las mujeres,
que no tienen derecho a nada. Las mujeres no tenían derecho a nada. Entonces, eso queda súper retratado en el libro. Y yo creo que eso es algo que no es tan conocido. Sí, entonces, amigos, amigues, todos amigas feministas, por favor lean El Quijote para que entiendan también cómo se veía a la mujer y cosas que tal vez no eran lecturas normales o personajes comunes dentro de esto, para también entender hacia dónde vamos y hacia dónde vinimos. Sí, ¿no? Sí. Como te digo, hay partes fuertes también respecto a ese tema, que uno quizás las pasa porque está solapado. Obviamente él no va a decir hubo una violación, pero se da a entender que no fue algo consensuado y no fue algo que la mujer tuvo derecho a elegir nada. Entonces, sí, yo creo que él quería mucho a su hermana y que trató de mostrar esa cosa súper injusta. O directamente mostrar la realidad de la mujer. O sea, si esta historia de todos los días, bueno, las violaciones, la injusticia de la mujer es cosa de todos los días, pero que lo retrate así en un libro que supuestamente es para todas las personas y era para divertirse, no deja claro que él también tenía un gran compromiso social con gente como él, que eran hidalgos, gente pobre y gente humilde. Sí, sí, de hecho yo ahora pensaba en el caso de esa violación y es como la de Martín Pradenas, o así como Sí. El loco tenía plata. Sí. No olvidemos, Martín Pradenas violador, Pepa Hoffman está criando violadores. Es como, eso es lo que más pensé, así como, es como Martín Pradenas, como que llegó, hizo lo que quiso y como tenía plata, como que no podía hacer nada contra él, básicamente. Entre Martincito Pradena y Martincito de la Raín, Sí. Sí, no, para que vean que uno puede leer la obra actualizadas también, sí, eso también está, y de hecho hay una parte en la segunda parte, yo te comenté que él va a un castillo, él es tratado como caballero, y solapadamente se critica mucho a la gente con plata, porque en el fondo tratan súper mal al Quijote, es como decir que la clase alta es mala clase, por ejemplo. Y también no lo dice explícitamente, si está solapado, pero es como que igual él tira dardos, si es... hay uno que dice, entre broma y broma la verdad se asoma. Bueno, encima sabe, o sea, él lo vivió, o sea, estuvo en las cortes del rey después del éxito del Quijote, él vivió como hidalgo, estuvo preso, la pasó mal, o sea, él puede criticar todo lo que quiera si entiende que hay gente con privilegio, o sea, todo eso existe, y lo bueno es que no lo censuraron. Pasó de... Sí, yo creo que porque no, o sea, no yo creo cacharon que por eso. cacharon que igual se está, o sea, como que por eso digo, lo hizo todo con broma, pero en verdad, ahí, y por eso también lo invito a leer el Quijote, porque ya es cierto que hay broma, pero también ahí se pega sus dardos contra hartas cosas. Sí. Digamos que no es fácil, o sea, en esta época es un poco más fácil alegar contra la sociedad, la política. En esa época tú alegabas contra los duques, los reyes, te cortaban las manos, te cortaban la cabeza y no te volvían a ver. Sí. Bueno, y otra cosa interesante del libro que quizás yo no conozco mucho de literatura que no sea occidental, ahí me declaro ignorante en toda el área oriental, pero por ejemplo Cervantes aparece dentro de su obra. Que no sé si eso se dio, por ejemplo, conocemos el tema de Unamuno. Sí, pero... yo estaba pensando en Unamuno cuando le dice, en La última niebla le dice directamente al protagonista, es que te voy a matar, no, tú no me vas a matar, yo te voy a matar porque soy el autor, casi. O sea, claro, tiene un encuentro, ahí también se menciona Cervantes como que lo conoce, eso le da como un tema de contemporaneidad a la obra, entonces Cervantes aparece en la primera parte. O sea, aparece mencionado, así como que era conocido de uno de los trillones de personajes que aparecen, porque de verdad, si uno tuviera que enumerar los personajes de la primera parte... son hartos, porque son distintas historias, así que por eso estamos comentando los más como... básicos, Dulcinea, Quijote, Sancho, importante, Rocinante, muy importante, el caballo del Quijote y el burro de Sancho, que no me acuerdo si tenía nombre. El Rucio. Y Rocinante es muy interesante porque siempre me han dicho, esto es un chiste en relación al Mio Cid. Como que eso siempre me han dicho. Porque Mio Cid, quienes no conozcan, que es como la historia de caballería por reconocimiento, tiene un caballo blanco que se llama Babieca, y todo el mundo habla del caballo blanco Babieca. Sí.
Sí, no, sí, es una mofa, Rocinante es una mofa a eso, y de hecho, bueno, eso también. Babieca, en el prólogo, le escribe a Rocinante, le hace como una oda a Rocinante. Entonces eso es bien interesante porque, como digo, él quería que Lope lo prologara y no encontró a nadie que lo quisiera prologar. Y en esa época era súper importante que te prologara alguien conocido como para instalar tu obra. El pobre Cervantes no encontró a nadie que lo quisiera prologar, entonces tuvo que también hacer algo que no se había hecho en su época, que fue que él inventó, o sea, él con los personajes hizo el prólogo. Entonces, Babieca le escribe a Rocinante, como que todo su prólogo son personajes, y eso no había pasado, siempre era un autor famoso. Pero como él no tenía, tuvo que ingeniársela. Entonces ahí me acuerdo que Babieca le escribe a Rocinante. Súper ingenioso, porque si estás haciendo una obra de caballería, entre comillas, que ataca las obras de caballería, qué mejor que un representante de esto que es alguien del Mio Cid, en este caso el caballo del Mio Cid. Sí, se hace mucha referencia al Mio Cid porque el Mio Cid fue la gesta heroica de España, también súper interesante. El Mio Cid también tiene eso de interesante. El Mio Cid también ama a su esposa. En España es súper bien, es bien interesante ese tema. Es súper interesante, sí. Yo no leí mucho del Mio Cid, pero sí tengo algunas nociones. Bueno, también el Misterio del Tiempo lo tocan muchas obras externas. Y onda, si quieren que hagamos un especial del Mio Cid, nos dicen, yo me pongo a leerlo, investigo. Tengo una madre que es fanática del Mio Cid, del Quijote, así que me aprovecho de ella. Sí, mi bisabuela, que no era lectora, ella era muy, muy pobre y amaba el Mio Cid. Hoy lo amaba. Y claro, ahí también el Mio Cid ama a su esposa, y eso es rarísimo, rarísimo, porque en otra gesta que es súper conocida, que es la de Roldán, la mujer tampoco aparece, no tiene ni un papel, nada. Pero importante. En general, en la gesta la mujer estaba así como el ideal, pero no tenía ninguna representación. En el Mio Cid sí tiene, y lo cita harto. La Jimena, ¿no? Sí. Y hay una serie, no sé en qué, es que yo tengo contratadas como todas las plataformas. Sí, hay una serie del Mio Cid, creo que está animada. Hay una serie animada también del Mio Cid. Pero ahora salió una serie como con me acuerdo porque son personajes que aparecen en otras series súper conocidas. Me parece que en Netflix, porque como que lo vi pasar. Te lo voy a confirmar que tengo acá y volvemos a nuestra programación habitual. Un momento. Mio Cid. Pero claro, hay una que salió ahora que es más o menos nueva, que creo que salió este año, y que es como antes de que el Mio Cid fuera el Mio Cid, como cuando era escudero. Desde que y la hicieron en España, y fue muy interesante. Y yo quedé choqueada, porque en una parte de esto, como, claro, uno no tiene esas opciones, pero la que era como la que tenía más alta de alcurnia, no sé, iba al baño y las damas de compañía la tenían que limpiar. Quedé impactada. La serie está en Amazon. Salió el año pasado. Se llama El Cid y está en Amazon Prime. Por si acaso alguien quiere verlo. Sí, es todo lo anterior. Sí, es súper interesante la serie. Buenísimo. Pues vamos, entonces tenemos a Rocinante, que es una clase de mofa al gran caballo del Cid, que es Babieca, y tenemos al Rucio. Sí, el Rucio, que Me encanta el nombre. Es tan nombre que tú pondrías a un burro. Sí, ¿Es Luis Miguel o es Rucio? Luis Miguel por su cupira, porque estoy pegada con las teleseries. Sí, ¿no? Sí, el Rucio es muy entretenido. Además que es como siempre dices, es la niña de los ojos de Sancho, y a veces cuando en una parte el Rucio se cae y parece que le pegan, y Sancho dice, preferiría que me pegaran a mí que a mi Rucio. Más encima, animalista. O sea, estamos hablando de una época en que no existía el derecho animalista, Sancho. Sí, es que amaba a su Rucio, además que su Rucio era como una posesión valiosa. En cambio, decía, el Rucio cuesta más que Rocinante. Entonces, pero también se dice, esto yo ni me acordaba, que se supone que el Rucio y Rocinante tenían como una historia de amistad súper profunda. Dijeron que tuvieron que sacar esas escenas porque no podían desviarse. Entonces, como que en realidad decían que ellos como que estaban juntos, como que se abrazaban caballística y burrilmente, y como que podían estar así horas y días juntos, pero que el autor decidió sacar todas esas escenas de amistad entre ellos dos.
Bueno, es tan largo el libro, pero hubiera sido bonito para esa época entender la importancia también de los animales dentro de la trama. Bueno, Sí, igual son importantes los dos, o sea, no existe el concepto del Quijote y de Sancho sin el caballo Rocinante ni su burro Rucio. sí, pues y además que de alguna forma son un poco el reflejo de ellos mismos, porque Rocinante también es súper flaco, está como desnutrido. De hecho es chistoso porque cuando muchas partes cuentan que ya el Quijote se va a lanzar, ¿Ya? entonces sí, corre a toda velocidad, pero en realidad, sí, pero después dicen, pero en realidad a toda velocidad de Rocinante es como un trote. Entonces como que en el fondo cuando te cuentan las batallas como que todo en cámara lenta porque entre que Rocinante trota y el otro caballo trota es como que te imagináis todo lento. Porque Rocinante era flaco, pues no tenía de dónde iba a correr, el pobrecito. Sí, pobrecito. Entonces tenemos, para retomar, los personajes principales, el Rucio, el Rocinante, Quijote, Sancho, el ideal de Dulcinea Aldonza. ¿Qué otros personajes son importantes en la primera parte que tal vez no son tomados en cuenta? Bueno, es que como te digo, son muchas historias, la de Marcela a mí me gusta mucho y después está la historia de Don Fernando, que esa es como que es como son 4 historias que están relacionadas en la primera parte. También está la primera parte donde se le escapan más las cabras para el monte, entonces él ve una venta que yo entiendo que es como un lugar para quedarse y dormir. Dice que es un castillo, entonces los venteros como que siempre va a la misma venta, entonces de alguna forma ya esos personajes también tienen alguna relevancia, porque además como saben, como ya cachan que está loco, como que le siguen el juego, entonces le alimentan la perdiz. Entonces sí, yo creo que los venteros, Maritorne, entonces me da risa porque claro, él trata a personas súper humildes y Maritorne de hecho se insinúa que es prostituta, no oficialmente prostituta, como entendemos nosotros, no es que trabaje en la prostitución, pero sí se mete con hombres y él las trata como si fueran damiselas y habla de su hermosura y como que la Maritorne es como amachá, como que así la definen, entonces como feas y las hermosuras de las señoras altas, divinas. Entonces, esos son personajes importantes, yo creo que en la primera parte. Pero como ahí hay muchos personajes, es peludo decir, destacar tanto personaje. En cambio, en la segunda parte, los duques son súper importantes. Hay un personaje, no sé si está en el primera o segunda parte, que lo he escuchado mucho, que se llama El Caballero de los Espejos. Segunda parte. Segunda parte. ¿Primera parte? ¿O Segunda. Segunda parte. ¿Por qué Sí. es importante dentro del mundo del Quijote o no? Yo lo he Sí, escuchado es mucho. que hay 2 caballeros, que es el caballero del espejo, lo de los espejos, y después es el caballero de la luna, y en verdad es un bachiller que se llama Sansón Carrasco, y podríamos decir que esa es como la primera batalla que el Quijote gana contra un caballero andante. El punto de nuevo es que todo es como una puesta en escena, pero él, podríamos decir que gana esa batalla en ley. Entonces la idea era que Sansón Carrasco pensaba que no iba a ganar. O sea, que iba a perder el Quijote, pero como que de nuevo, el Quijote pasan cosas y gana, y es importante porque eso, primero es como la primera victoria y historia real de caballería que él vive, y porque después se va a transformar en el Caballero de la Luna, pero ahí no puedo hablarles mucho porque le daría el manso spoiler. Entonces no hablemos de eso. Y Sí, consulta. pero Sí, me imagino. En la segunda parte, cuando tú hablas de la cantidad de duques, consulta, ¿Cervantes utilizó nombres reales de personas existentes o las inventó? Como para hacer algo. han pasado personajes reales. Es una pareja de duques ¿Ya? y son los que reciben a Don Quijote, y la gracia de esos personajes es que ellos ya leyeron el Quijote. Ah. Igual lo de que están basados en personajes, yo creo que lo he escuchado, pero ahí no estoy seguro, así que se lo podéis googlear. Pero sí, la gracia de ellos es que ellos ya leyeron el Quijote, entonces ellos saben quién es el Quijote y utilizan toda esa información para hacerle todo un ardid y inventarle toda una historia, pero ellos ya saben. Entonces, por ejemplo, ellos saben, lo que te comentaba, que Sancho engañó al Quijote, ellos lo saben. Entonces eso también es como que usan esa información para manipular y hacer ahí sus trampillas, porque Sancho no puede decir que mintió, pues entonces les tiene que seguir el juego,
pero ellos tienen toda esa información. Y de hecho, en la segunda parte, el Quijote, cuando comienza, le pide a Sancho que le cuente qué se dice de él. Y ahí él le cuenta que hay un libro. Ah, ahora me cuadra la información. Y no lo ha leído, pero una de las cosas que más le afecta al Quijote es que el libro lo escribió un moro. Y los moros mienten. Y los moros mienten. ¿Cervantes era moro? No. ¿No? Dale. Era... cristiano. Sí, o sea, se dice que era cristiano nuevo. Ajá. Que son los que eran como los que estaban más cuestionados, los que tenían que probar más que eran muy creyentes. ¿Cachai? Y la gracia es que, por ejemplo, Sancho es cristiano viejo. Y siempre lo dice. A eso también hay como información ahí solapadita de la historia de España. Porque a cada rato él dice que él es cristiano viejo. Y a cada rato como que el Quijote tiene que siempre mostrar como su creencia en la fe. Que se contrapone a los caballeros andantes, porque los caballeros andantes siempre hablan de la mujer como su diosa. Como que se roba un poco el papel de Cristo. Es bien interesante ese tema. Entonces él siempre alaba a Dulcinea, pero al mismo tiempo tiene que tirar ahí los dardos por el tema de la Iglesia Católica, porque es cristiano nuevo. Interesantes, o sea, hay hartos ahí matices que se pueden sacar del Quijote para el que quiera estudiar cualquier área, o sea, sociología, teología, psicología, fanatismo. Filosofía. Por ejemplo, hay un diálogo que no está explícito, pero en esa época estaba muy de moda El Príncipe de Maquiavelo. Había salido y se leía mucho, y hay un diálogo con todo el tema de cómo llevar un buen gobierno. Y de hecho ahí el Quijote da una cátedra de cómo llevar un buen gobierno, y es una cátedra muy sensata. Que también se opone a estos duques que en el fondo tienen tanto tiempo libre que se burlan del Quijote. Fuerte declaración, porque eso sigue pasando. Tanto tiempo libre que tiene la gente que tiene plata que se burlan del resto, aprovechan su privilegio. Sí, eso, se aprovechan de sus privilegios y eso. No, si el Quijote, por eso digo, tiene de todo. Lo único que no le encontré es relaciones, porque ahora que estamos en junio, no le encontré relaciones LGTBQ+. Sí, pues por si la sacó Saavedra, con el caballo, con el burro, ahí estaba. Yo igual lo pensé. Yo lo pensé. Con la descripción que hacía de su relación afectiva, sí, yo creo que Rocinante y el rucio tenían una relación homosensual. Sí, homosensual. ¿Que el Quijote hubiera sido pro orgullo? ¿Hubiera estado a favor, por ejemplo, del matrimonio del mismo sexo, la libertad femenina? Bueno, había dicho que podría ser pro aborto. Ay, no sé. O sea, yo creo que es pro a la figura de la mujer. Y yo creo que con los otros temas no se hubiera metido por una razón muy sencilla. De nuevo, era cristiano nuevo Cervantes también. O sea, eso se solapa. En muchos sentidos, el Quijote y Cervantes son como lo mismo. De hecho, él dice que su protagonista es así seco y viejo y todo, porque no puede salir de alguien como Cervantes, que ya estaba así, no puede salir alguien joven y guapetón. ¿Es acaso el Quijote el primer Garistú del mundo occidental? Ay, no sé. Garistú, ¿no han escuchado nunca del Mary Sue y el Garistú que se ponen en los fanfic? Que es cuando el Garistú y el Mary Sue es cuando el personaje hay un personaje femenino o masculino de un fanfic en que es maravilloso. Es como un inserto del autor, y él es maravilloso y es poderoso y todos los personajes alrededor lo aman. Es como, no sé, creas un personaje, no sé, un Harry Potter y tú eres una maga, no sé, que es descendiente de Gryffindor. Es como esa onda, como da esa sensación. Yo creo que este es una continuación del mismo, pero también diciendo yo estoy seco y viejo, como una triste. Sí, como decía, digamos la verdad, estoy viejo, o sea, no voy a, sí, puede ser también. Para la época también, porque ahora ya tenés 50, tenés 40, 50. No, lo mismo, sí, hay que pensar que en esa época la vida... Tenías que casarte a los 20, tener hijos inmediatamente, porque tu vida se apagaba a los 50.
por las enfermedades, por la vida. O sea, llegáis a los 50 y eres un viejo. Sí, bueno, esa otra, hablando como de viejo y llegar a los 50 y morir, esa otra cosa de la obra, porque Cervantes mata al Quijote bien muerto para que nadie más se lo toque. Después de lo que le pasó con Tordesillas, porque Tordesillas lucró de eso. Uh-huh. Es más, creo que ganó más plata que él, porque Quijote, el primer módulo, el primer tomo del Quijote se vendió mucho, pero no ganó plata Quijote. No, porque él vendió los derechos. Entonces vendió los derechos por una miseria, porque no sabía, o sea, él no tenía plata, necesitaba plata, vendió los derechos por una miseria, y después de eso él nunca recibió plata por las ventas de los libros. Entonces, claro, los editores deben haber estado contentísimos por todo lo que recibieron. Entonces, claro, cuando Tordesillas saca la segunda parte, la gente estaba tan ávida por leer la segunda parte del Quijote que él ganó plata. Entonces sí, pues Cervantes estaba furioso con Tordesillas, más encima que Tordesillas como que le sacó en cara el tema de que era manco. Más encima cara y raja, o sea, te hacís plata con mi obra, que más encima tú escribiste porque erais fanático, y la alegáis por la figura física. No, amigo, no. Era oportunista Tordesillas. Entonces, además que eso fue lo otro que hizo el Quijote, o sea, el Cervantes. Él en la primera parte insinúa cómo va a ser la tercera salida del Quijote. Él la insinúa. Pero Tordesillas se basa en la descripción que él hace al final para escribir su obra. Entonces, cuando él hace el Quijote, el de verdad, porque le deja súper claro que esta es la segunda parte y no hay otra, el Quijote cambia de idea y se va a otra parte. Entonces, como que lo que escribió Tordesillas además es falso, porque finalmente el Quijote cambió de idea, hizo otro camino, y cuando lo sepultó así como nadie más me toca el Quijote porque está muerto. Lo sepultó bien sepultado. Si uno haría eso, yo creo que el enojo, la rabia, más encima la frustración de que, oye, yo me saqué la cresta haciendo esto para que otro aprovechador. Sí, yo hubiera hecho exactamente lo mismo que Saavedra, lo siento. Espérate, dije mal. Dije Tordesillas, es Avellaneda. ¿Villaneda? Porque Torrecilla es el primero. Del segundo, ¿no? ¿Cómo? Tú dijiste Torrecilla. Sí, pero era Avellaneda, creo. Villaneda. Confunda, ya. Fe de rata, Villaneda. Si aquí cuando nadie aquí es experto, así que da lo mismo. Sí, creo que era Avellaneda. Sí, y mi profe, que es la que es mi Ana María Maza, la voy a mencionar porque ella es seca, ella es española, de hecho, y nos explicó muchas cosas como del tema de España, porque de verdad es como otra cultura. Ella leyó la segunda parte de este otro autor que era mala. Yo no la he leído, pero tengo ahí una deuda con leer la segunda parte de ese mentiroso. Sería bueno. Debe ser complicado igual de pillar esa versión, ¿o no? ¿O estará en internet? No sé si está es que yo tengo que decir que ahí soy muy old school, soy muy de libro físico, entonces buscaba en físico, pero no lo buscaba en digital. Sí, porque me imagino, o sea, es fácil pillar el Quijote, pero una versión extra del Quijote que no es oficial debe ser un poco más complicado. Sí, yo creo que sí, pero claro, yo lo leería solo para ver qué onda. Porque yo he leído libros a partir del Quijote, porque el Quijote sí recomienda algunos libros de caballería. Ah, buenísimo. El mío Cid está mencionado positivamente. Otro libro que yo no tenía idea, pero esto fue una anécdota que me pasó, que lo leí solo porque yo daba clases del Quijote y tenía que hablar de la parte anterior. Y uno de los libros en que salvan del Quijote es Tirante el Blanco. Ese es un libro de España, es catalán. Y yo me acuerdo que yo lo busqué y no lo podía encontrar en Chile. Pero es súper famoso en España, y me acuerdo que fue a una librería donde atiende un español, que esto es, y le pregunté si tenía Tirante el Blanco, y me dijo, ¿y tú por qué quieres Tirante el Blanco? ¿Así? Yo así como, ¿qué? Y me dijo, ¿y de dónde conoces Tirante el Blanco? Porque él era español, pues entonces yo creo que estaba en shock que alguien que lo quiero leer. Sí, pero ¿por qué? Y me acuerdo que él estaba muy impactado. Bueno, al final no tenía Tirante el Blanco.
Así que me lo tuvieron que prestar porque en Chile no... Obvio, no llega, o sea, llega a lo justo y lo necesario. Yo, por ejemplo, me encontré un libro, te vas a reír, cambiando el tema. Me encontré al libro de A la Triste, Ya, eh, en una como de estas cosas que hacían de las bibliotecas libres para cambiar libros. Yo dije, quiero leerlo porque me quedé con las ganas por el Ministerio del Tiempo, porque la Alonso Entre Ríos, que es mi personaje favorito del Ministerio del Tiempo, le dicen que es igual a la Triste, entonces me quiero leer ese libro. ay, lo encontraste, qué bueno. Lo encontré, así que pues lo tengo ahí, me hace ojitos, no lo he leído, pero me he leído La Solapa y creo que aparece Lope de Vega, comentan mucho de personajes de la época de España. Sí, pues que esa es la cosa, son libros que aquí son difíciles de conseguir, o sea, a mí me lo tuvieron que prestar. Mm, Y la edición era súper antigua. me imagino. Entonces, como que... Y ese libro, porque hace poco respondí a un tag que decía, ¿cuál es el libro más largo que leíste? Yo puse El Quijote y puse La Guerra y la Paz, pero si lo pienso, ese libro de Tirante el Blanco, que también era por entrega, es el más largo que he leído, porque ese debe haber tenido 1800 páginas 1800. y en Biblia. Oh, Oye, ese libro fue un desastre. Ese libro sí que con ese tengo miedo. Ese libro de... uf, que me imagino, porque ¿cuánto puedes leer y cuánto puedes entender del libro? Porque me imagino que también está escrito en en el castellano de la época, ¿no? o sea, yo leí una traducción porque está en catalán. Ah, en catalán, dale. Entonces también, yo creo que, yo no sé de dónde habría sido el español donde yo fui, pero que si era catalán o no era catalán, quizás y también tuvo conflicto con que le fuera a pedir tirarte el blanco. Lo más probable es como también en la época en que lo habrás hecho, porque depende mucho del momento en España en que hay conflicto con las regiones. Sí, pues, si él quería puro saber por qué yo quería leer ese libro, y era como, ¿y por qué lo conocía? Y era como, ¿pero qué te...? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me estás pidiendo algo prohibido? Claro, sí. O sea, pero fue como la violencia de la respuesta, porque se hubiera dicho, ay, para que, como en buena onda, yo... Pero fue así como a la defensiva, y yo, yo solo quiero leer. No me pegues, soy extranjera. Y no me pegue, por favor. Que ahora anécdota, pero en el momento haber sido igual terrible. Sí, no, ¿Qué hice mal? Así como, quiero leer un sí. libro. Sí, yo pensé así como, ¿qué hice mal? Así como lo sentí con pedirle este libro. Oye, Valentina, como para resumir, ¿qué podríamos decir sobre El Quijote? Yo creo que lo que podemos decir sobre el Quijote es básicamente que hay de todo. Y que no le tengan miedo a leerlo. Y si en realidad dicen, ¿sabes qué? Yo tengo miedo de sobre todo leer la primera parte, parten por la segunda. Porque en la segunda se retoman muchas cosas de la primera, pero al final igual sabemos muchas cosas del Quijote porque las sabemos por cultura general. O sea, quizás la segunda parte es una forma de acercarse al Quijote más amena que les puede gustar. Pero de todas formas, yo creo que cualquier parte que vean del Quijote les va a dejar algo. Eh, Puedes leer la novela El curioso impertinente, esta parte, puedes leer la historia de Marcela, esta parte, y son todas historias que te dejan algo, o sea, es cierto, te va a reír, de verdad te va a reír, de verdad, concursos de rebuzno. Mi profe me decía que su familia se tuvo que venir en una de las crisis de España, y ella se vino a Talca, y ella decía que en Talca seguían haciendo concursos de rebuzno cuando ella llegó a Chile. Y era como algo respetado. Entonces, siempre van a encontrar cosas, hay cosas chistosas, hay de todo. Hay cosas chistosas, hay cosas dramáticas, hay mucha crítica social. Entonces, van a encontrar de lo que se les ocurra. Y si de verdad, si tienen mucho miedo, porque la primera parte siento que tiene más trabas lectoras, partan por la segunda, porque tampoco tenéis por qué partir En orden. libremente. Sí. Y lo otro, ¿cuál es el impacto que ha tenido para la literatura occidental El Quijote? Yo creo que es mucho en relación a lo que había antes del Quijote. Hay un profesor, me parece que es chileno, que es Félix Martínez Bonatti, que dice que el Quijote empezó un género y lo terminó. Es como que el Quijote es un género tan único que lo empezó y lo terminó y no hay otro igual.
y que inspiró muchas cosas, pero ya nadie nunca más pudo imitar o hacer algo como el Quijote. Como que es una quimera, es algo único. Entonces todos después de eso se basaron y tomaron muchos elementos del Quijote y se atrevieron a hacer muchas cosas. Yo creo que el Quijote es súper experimental. O sea, para nuestra época diríamos que es una novela experimental porque le metió de todo. Entonces yo creo que eso también le hizo que otros autores se atrevieran a salirse un poco de los moldes literarios, como que antes era como mucho el tema de los géneros muy marcados. Él de pronto hace esta quimera y te da mucha libertad, te da muchas ideas, te da muchas... es muy creativo. Yo creo que eso te ayuda a salirte un poco y avanzar en la literatura. Tú avanzas en la medida que generas cosas distintas, pues. Y él lo hizo en una obra. O sea, eso yo creo que debe haber sido súper impactante para su época. O sea, yo creo que, claro, o sea, en adelante marcó mucho la lengua española. Supone que en el Quijote está muy bien. Yo me acuerdo que una vez fui a un seminario y solo hablaban así como del modo subjuntivo del Quijote, de cómo estaba muy bien marcado cómo se el modo subjuntivo. Así como si quería estudiar gramática, podía agarrarte el Quijote. Si quería aprender de cómo era la figura de la mujer, podía agarrar el Quijote. Si querías leer solo historia entretenida, podías leer el Quijote. Y si querías leer, porque yo creo que el Quijote es muy filosófico, si querías leerlo así como desde lo más afectivo, amoroso, también. Pocas palabras, si quieres reírte, lee el Quijote. Si quieres llorar, lee el Quijote. Si te quieres enamorar, lee el Quijote. Si quieres encontrar un punto filosófico en tu vida, lee el Quijote. Todo llega al Quijote. Y no olvidemos que, bueno, como dice, mezcló tantos puestos, o sea, no era una supuesta novela de caballería que se reía, era humorístico. Entonces, nace el concepto de la novela como la conocemos actual, en que puedes estar leyendo un drama y te puedes reír. Puedes leer una historia de ciencia ficción y hay terror metido. Y esa es la idea, o sea, que te gusten los personajes y que te sientas también atraído, porque uno podría haberse sentido más atraído o más cercano a El Quijote, otro más a Sancho, a la pastora Marcela, que alguna mujer que lo haya leído, que se le haya permitido leerlo. Y eso yo creo que generó, oye, yo soy la pastora Marcela, yo soy Sancho, yo soy el Quijote, yo soy Fernando. Conozco un duque. Sí, hay de todo. Hay de todo, así. ¿Quieres un consejo? Lee el Quijote. Te deja consejos para todo, menos de ser caballero andante. Eso no los tomes en cuenta, por favor. Sí, no nos volvamos locos fanáticos, pero sí de otra forma. Oye, gracias, queridísima Valentina. Silénciame para todas las redes sociales, El Mundo de Silencio en YouTube. Síganla. Y muy feliz de haberte tenido aquí, estimada, y perdón por el atraso también. Ay, no te preocupes, muchas gracias. Perdón si me extendí mucho, pero a mí me apasiona el Quijote. Me apasiona, es uno de mis libros favoritos que he leído un montón de veces y todas las veces encuentro cosas distintas. Sí, bueno, yo también invito, bueno, espero que les haya gustado, quienes hayan leído El Quijote, nos cuenten un poco su experiencia leyéndolo. Quienes no lo hayan leído, espero que se aventuren a leer algún pasaje y recuerden seguir a Silénciame y también en YouTube a nuestra invitada. Y por último, dejarles abierta la posibilidad de que le hagan preguntas sobre el libro, ¿no? Si no entendieron algo. Obviamente no les van a ayudar en el plan lector, no esperen por una prueba, pero sí entendimiento mejor. Sí, si quieren dejar sus capítulos favoritos, todo. Muchas gracias por la invitación. Sí, un placer, estimadísima.